Bueno, hoy nos metemos de lleno a analizar los argumentos de un folleto que presenta una perspectiva cristiana muy específica sobre la atracción hacia el mismo sexo. Se llama Cuando las pasiones se confunden, de Jeff Olson. La idea es ir paso a paso, viendo cómo construye su argumento para entender bien su punto de vista. El autor arranca con esta cita de Ana Frank, y es súper interesante ver cómo la usa para, digamos, ponerle un marco al tema. En vez de empezar con algo teológico, parte de un sentimiento muy humano, de anhelo, de confusión, y nos lo presenta como el verdadero punto de partida para esta conversación. Y con eso llegamos al corazón de su argumento, a la idea principal. Según él, estas atracciones no definen quién es una persona. Son más bien como síntomas, como si fueran flechas que apuntan a dolores o miedos que están más adentro. Esta idea es la base de todo lo que va a construir después. Ok, entonces para no perdernos, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver cómo define él el problema. Después, analizaremos lo que él llama mitos y la verdad que propone. Luego, exploraremos las causas, el camino de cambio que sugiere y cerramos con un mensaje para el círculo cercano. Muy bien, arranquemos por lo primero, lo fundamental, la definición. Antes de meternos en cualquier argumento, es clave entender exactamente a qué se refiere el autor cuando habla de esta atracción confusa, porque sus términos son la llave para entender todo lo demás. Acá el autor es bien específico, ¿eh? Él traza una línea muy clara. Una cosa, dice él, son sentimientos pasajeros o una curiosidad, que ve como algo común. Y otra muy distinta es un patrón de pensamiento que es persistente, deliberado, ya sea en la fantasía o en los actos. Para describir las luchas que él asocia a este tema, presenta estas cifras. Fíjense en el dato, porque lo que busca resaltar es el contraste, ¿no? Un 3% de hombres heterosexuales con depresión mayor, y de repente un salto gigante a un 35 o 40% que él atribuye a hombres y mujeres homosexuales. Y si el dato anterior era fuerte, este lo es todavía más. El autor cita esta estadística, un 40% de intentos o pensamientos suicidas, para argumentar que la lucha interna puede ser increíblemente dura. Desde su perspectiva, esto está directamente conectado con un vacío emocional que, según él, no se logra llenar. Ok, ahora pasamos a una parte que es, digamos, el núcleo de su folleto. Se dedica a desarmar lo que él llama mitos versus la verdad. Vamos a ver cómo se enfrenta a 5 ideas que él considera muy comunes pero equivocadas. El primer mito que pone sobre la mesa es este: la gente nace gay. Su postura es que la evidencia científica que normalmente se usa para sostener esta idea en realidad no es tan sólida como parece y tiene varias fallas. A ver, él se enfoca en 2 estudios muy conocidos para hacer su crítica. Primero menciona inconsistencias en uno sobre el cerebro, pero donde más se apoya es en el estudio de gemelos. Su razonamiento es simple. Si fuera 100% genético, los gemelos idénticos tendrían que ser iguales en esto, ¿no? 100%. Pero el estudio encontró un 52%. Entonces, para él, la conclusión es obvia. Eso demuestra que lo que más pesa son otros factores, no la genética. Ahora, frente a la idea de que es una alternativa inofensiva, el autor plantea un panorama totalmente distinto. Argumenta que hay consecuencias negativas en 3 áreas bien definidas: riesgos físicos, un costo emocional altísimo con depresión y soledad, y lo que para él es lo más grave, una consecuencia espiritual, una separación de Dios. Ojo acá, porque el argumento se pone un poco técnico, se va al idioma original. Él no está de acuerdo con la interpretación de que el pecado de Sodoma fue solo la falta de hospitalidad. Su punto es que la misma palabra hebrea, yada, que usan los hombres de la ciudad, es la que usa Lot apenas unos versículos después para hablar de sus hijas, que eran vírgenes. O sea, el contexto sexual para el autor es clarísimo. Bueno, ¿y qué pasa con la idea de que las condenas de la Biblia eran para casos muy específicos de la época, como la prostitución en templos o la pederastia? El autor la rechaza de plano. Sostiene que el lenguaje que se usa, por ejemplo, en Romanos 1, es muy general, habla de hombres y mujeres, y por lo tanto condena toda la actividad homosexual sin hacer distinciones. Y para cerrar esta parte de los mitos, se enfrenta a la idea de que el cambio no es posible.
Para eso, recurre a este versículo. La clave para él está en el tiempo verbal. Esto es erais, algunos, en pasado. Y de ahí saca la que para él es la prueba bíblica de que la transformación no solo es posible, sino que era una realidad en la iglesia de aquel entonces. Bueno, una vez que el autor, digamos, derriba lo que él considera mitos, no se queda solo en la crítica. Ahora pasa a proponer su propia teoría sobre el origen de todo esto. Y no lo ve como algo genético, sino que lo plantea desde un modelo basado en la psicología del desarrollo. Él identifica 3 factores principales que, en su opinión, pueden contribuir. Y es importante aclarar, no dice que siempre estén los 3 juntos, ni que estén en todos los casos, sino que son los que él ve como los más comunes y significativos. Y acá está el corazón de su teoría del desarrollo. Él propone que todo empieza con una desconexión emocional con el padre del mismo sexo. La idea es que se genera una especie de déficit de afecto que la persona intenta llenar. Y más adelante en la adolescencia, ¡pum!, cuando aparecen los impulsos sexuales, ese deseo emocional se puede, digamos, sexualizar. Ok, ya vimos las causas que propone. ¿Y la solución? ¿Cuál es el camino a seguir? Bueno, el autor lo plantea como un proceso fundamentalmente espiritual, un camino de arrepentimiento y crecimiento. Y acá hay un punto teológico que es central en su argumento. Fíjense bien. Él dice que sí, que las heridas del pasado importan, y mucho, pero no son la raíz última del problema. La verdadera raíz, argumenta él, es una tendencia que tenemos todos de querer vivir de forma independiente de Dios. Un pecado que, según él, viene antes de cualquier herida. Entonces, el proceso que él propone es muy introspectivo. Empieza con ser honesto y contar la propia historia. De ahí pasar a permitirse sentir el duelo por lo vivido, por las heridas. Y eso, según el autor, abre la puerta a un verdadero cambio de corazón, a un arrepentimiento, que al final busca reemplazar los viejos patrones por una nueva pasión, amar a Dios y a los demás. Y para ir cerrando, el autor cambia de público. Ya no le habla solo a la persona que está en medio de la lucha, sino a la gente que la rodea, amigos, familia. Les da consejos directos sobre cómo responder. Y para marcar el tono de esta parte, usa una cita de Jesús que es, muy directa. La advertencia es clara. Antes de querer ayudar a alguien, primero hay que mirarse a uno mismo. Es una llamada de atención contra cualquier actitud de sentirse superior o de juzgar. Básicamente, sus consejos prácticos se pueden resumir así: humildad y compasión. El punto es que una reacción de miedo, de shock o de sentirse moralmente superior, lo único que hace es cerrar la puerta a cualquier conversación real. En cambio, si uno reconoce su propia fragilidad, crea un espacio seguro para que la otra persona pueda ser honesta. Y con esto cerramos el recorrido por las ideas de este folleto. La pregunta que nos deja su texto, basada completamente en su lógica, es: ¿qué es el cambio realmente según su visión? ¿Es un tema de fuerza de voluntad? ¿Es un acto de fe? ¿O es algo mucho más complejo? Una mezcla entre sanar el pasado, arrepentirse en el presente y recibir algo de la gracia divina.